Muy buenos días, queridos hermanos que nos acompañan a través de las redes sociales. Que el Señor les bendiga grandemente. Bienvenidos al repaso de la lección de esta semana, titulado Los dos testigos. Antes de continuar, quiero presentar a las personas que me acompañan hoy en el repaso de la lección. Aquí a mi izquierda tengo a Roberto Romero, a mi derecha tengo a Loida Romero y al lado tenemos al señor César Romero. Y esta es su servidora, Ana María Romero. Quiero invitarlos ahora que vayamos en oración para que sea el Espíritu Santo que nos dirija en este repaso. Y para eso vamos a pedirle al hermano César Romero que nos dirija en oración. Nuestro querido buen Padre Celestial, Señor, te damos gracias por tu bondad, por tu amor, por tu misericordia. También te damos gracias por tu palabra, Señor. A través de la historia, tu palabra, el enemigo ha querido eliminarla, Señor, ha querido destruirla. Pero gracias a Dios que todavía permanece en pie, Señor. Porque así como dice el versículo, que la hierba se seca, la flor se cae, pero tu palabra permanece para siempre. Así permanecerá para siempre, Señor. Amén. Pero que también permanezca en nuestros corazones. Amén. Te pedimos una bendición para esta lección, Señor, que pueda abrirnos los ojos, Señor, y podamos atesorar tu palabra cada día más. En el nombre bendito de Jesús te pido estas cosas. Amén. Gracias, César. Hermanos, nosotros hemos estado estudiando una lección que creo que a los cuatro nos ha ayudado a comprender mejor los tiempos que estamos viviendo. Porque como decía aquí Roberto, cuando estaban hablando sobre este tema, estas cosas que vamos a repasar en esta semana, en esta lección, que sucedieron hace tantos siglos, algo muy parecido a esto se va a repetir y ya se está repitiendo en estos tiempos finales. A lo largo de los siglos, la palabra de Dios ha sido despedazada, cuestionada, descartada, hasta la han atado con cadenas en un monasterio. Además de eso, la quemaron en plazas públicas, pero lo maravilloso de todo esto es, Loida, que prevaleció. Bendito sea el nombre del Señor. La iglesia medieval, esa iglesia popular que todos conocemos, persiguió por mucho tiempo a todas aquellas personas que creían y amaban la palabra de Dios, pero la palabra de Dios nunca dejó de alumbrar. Y bendito sea el nombre de Dios, porque a pesar de la persecución y de todos los inventos del enemigo para destruirla, el evangelio se siguió propagando. Recordemos la historia del traductor inglés William Tyndale. Él fue juzgado como muchos otros por su fe en Cristo Jesús. Cuando le preguntaron quién fue el más que le ayudó, para ayudarlo a propagar la verdad, él se quedó pensativo y él reflexionó en esa pregunta y contestó, ¿quién fue el más que me ayudó? El obispo Durham. Los magistrados se quedaron perplejos mirando a Roberto. Imagínate que delante de los sacerdotes, él le diga, un sacerdote fue el que me ayudó a mí a propagar la verdad. Y él le dice, miren lo que pasó. Lo que pasó fue que él compró una cantidad bien grande de las Biblias que yo imprimí para quemarlas. Pero ¿qué sucede? Lo que él no sabía era que se la habían vendido a un precio bien alto. Y fue las quemó, pero con ese dinero que él pagó tan alto por esas Biblias, ¿qué hizo entonces Tyndale? Se fue y pudo imprimir mucho más Biblias de las que este obispo había quemado. Así que no hay forma de que las estrategias del enemigo contra el Señor puedan prevalecer. La palabra del Señor siempre va a ser victoriosa. En esta semana nosotros vamos a explorar algunas de las estrategias terribles. Yo creo que una de las más terribles que utilizó el enemigo para destruir la palabra de Dios, que no lo logró, y fue durante la Revolución Francesa. Dice la historia que por Francia, por las calles de Francia, corría la sangre de tantas personas que fueron aniquiladas. Pusieron guillotinas en las diferentes plazas de Francia. Muchas personas fueron masacradas. El ateísmo se vino a convertir en la religión oficial del Estado. Sin embargo, el testimonio de la palabra de Dios no pudo ser silenciado. ¿Por qué? Porque el versículo para memorizar dice,
La hierba se seca, la flor se cae, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Isaías 48, bendito sea el nombre de Jesús. Roberto, ¿qué tú opinas sobre eso? ¿Cómo el enemigo ha tratado de eliminar la Biblia, pero no ha podido? Estas estrategias que él ha utilizado, ¿tú crees que las sigue utilizando hoy día? Él ha cambiado la forma, pero la estrategia es la misma. Exactamente. Cuando él no puede conseguir, Mira, a ver si- okay. Ujú. cuando él no puede conseguir algo de forma voluntaria o fácil, utiliza la fuerza o el poder político. Así mismo. Pero el fin siempre es el mismo. Siempre es el mismo, así mismito es. Y a hoy día nosotros podemos ver cómo sigue tratando de socavar las verdades bíblicas. Y como tú dices, tal vez ahora tú no ves las personas quemando en las plazas públicas de los pueblos la Biblia, pero ha hecho otras cosas que han hecho que la gente deje de leerla. Antes era que estaba prohibido leerla, hoy día es que la gente no tiene tiempo para leerla. Pero vamos a continuar entonces. Los dos testigos. Me gusta mucho cuando leí Apocalipsis 11 y cuando leí Zacarías 4, donde nos habla de dos testigos. Tanto en Apocalipsis como en Zacarías 4 nos está hablando de lo mismo. En Zacarías dice que son dos olivos. Y yo me quiero imaginar cómo eso fue esa visión, donde Zacarías ve dos olivos. Ve también un candelabro que tiene 7 tubos, pero encima de ese candelabro había una vasija y esa vasija estaba recogiendo aceite por 2 tubos más. Nosotros sabemos lo que significa el aceite. Tenemos que descubrir entonces aquí, en este tema de los dos testigos, quiénes son esos dos testigos. Y quiero entonces compartirles con ustedes lo que vio Zacarías. Perdón. Él dice que vio ese candelabro con un depósito, una vasija, había unas lámparas encima del candelabro y habían unos tubos, las lámparas estaban encima, junto al candelabro habían 2 olivos, cada uno a la derecha del candelabro. Pero entonces Zacarías le pregunta al ángel que le da esa visión y le dice, yo quiero saber qué significa esto que yo estoy viendo. Entonces, cuando él dice, ¿qué significan esos 2 olivos? Uno a la derecha y uno a la izquierda del candelabro. El ángel le pregunta, ¿tú no sabes lo que es eso? Y le contesta, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor. Vayan buscando las claves. 2 olivos, 2 ungidos. En Apocalipsis 11, de 3 a 6, que por el tiempo no lo voy a poder leer ahora porque yo sé que algunos de los compañeros van a leer algunos de los textos, presenta 5 características que tenían estos 2 testigos. Rapidito, la primera, que están delante del Señor de toda la tierra. Esos 2 testigos, esos 2 olivos. De la boca de ellos sale fuego y devora a los enemigos. Otra característica es que tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva. Tienen poder sobre las aguas, de manera que las aguas se convierten en sangre. Tienen poder para herir la tierra con muchas plagas. Y cuando yo hablo de esto, no viene a su memoria Elías, no viene a su memoria Moisés, exactamente. ¿Qué fue lo que hizo Elías? ¿El oro para qué? Descendiera fuego del cielo, pero fue por la palabra de Dios, ¿verdad que sí? Vayamos por el hilo. Por la palabra de Dios, Elías oró y dejó de llover. Por la palabra de Dios, Moisés trajo unas plagas, obviamente por la palabra de Dios y el poder de Dios, no por el poder de Moisés, pero Moisés era el profeta. También por la palabra de Dios las aguas del río Nilo se convirtieron en sangre. Entonces a mí me está recordando estos 2 olivos algo muy grande, muy especial, que es lo que Satanás ha querido destruir todo este tiempo. Satanás, igual que muchas personas, pero antes de eso déjame preguntar, ¿de quién entonces yo estoy hablando aquí? ¿De esos 2 olivos? Estos 2 testigos, ¿de quién yo estoy hablando? De la palabra De Dios. La palabra de Dios, tanto el Nuevo como el Antiguo Testamento como el Nuevo. Pero hay una cosa bien interesante aquí. Los que intentan dañar las Escrituras van a ser juzgados. Así que todo esto que nosotros hemos estudiado durante esta semana, que es tanta historia, tanta profecía,
nos ha enseñado, y en la palabra del Señor, que cualquier persona que se interponga entre la palabra de Dios va a ser juzgado. Dice que los que intentan llenar las escrituras serán consumidos por el fuego que sale de la boca de Dios, porque dice también que estos testigos pueden consumir con fuego. Y aquí dice que cualquier persona que se va en contra de la palabra de Dios va a ser consumida. Entonces, ¿quiénes son estos dos testigos? Pues bueno, la vista de todos los aspectos bíblicos y de estas características que menciona Apocalipsis 11 no son otra cosa que el Antiguo y el Nuevo Testamento. Gloria a Dios por eso, porque Satanás ha intentado, pero no ha podido ni podrá. Vamos ahora a permitirle aquí a mi hermano Roberto que nos hable un poquito de los periodos proféticos. En la Biblia se menciona varios momentos proféticos, Roberto. Tú tienes mucho conocimiento sobre eso. Pero específicamente, ¿de qué momentos proféticos nos está hablando aquí esta profecía? En Apocalipsis 11:3, Apocalipsis 12:5 y 6, y en Daniel 7:25, habla de dos periodos proféticos que simbolizan lo mismo, o sea, cubren el mismo periodo de tiempo. En un lugar está expresado como 1260 días, en otro está expresado como 42 meses. Pero cubre el mismo periodo de tiempo, 42 meses, cuando tú multiplicas por 30 los días del mes, son 1260 los días. Este periodo de tiempo es tal vez uno de los periodos de tiempo más oscuros en la historia de la humanidad, porque Satanás utilizó el poder religioso para combatir la palabra de Dios. Irónicamente, utiliza el poder religioso para combatir la religión, en esencia. Esto él lo hizo cuando Justiniano transfiere sus poderes civiles y políticos y militares al Papa en el 538 y comienza el periodo de dominación de los 1260 días que se mencionan en estos versículos. Ese periodo de tiempo, por el poder que se le había dado al Papa, él establece unos grupos, específicamente más adelante lo que se conoció como la Inquisición, que fue un grupo que establecido por el Papa, y también comenzó la persecución de todo aquel que no profesaba la fe católica. O la aceptabas o te mataban. No era opción. Esto llevó a que muchos cristianos, verdaderos cristianos, fueran muertos. También utilizó este sistema para mantener la ignorancia en la gente. Cuando el pueblo es ignorante, es fácil de manipular, especialmente en el ámbito espiritual. Y este periodo fue tan negro, no solamente por la gente que mató, porque los que él mató fueron los que sabían. Ahora imagínense, los que no sabían, él no los mató, no fueron asesinados. Y fueron muchos, comparados con los muertos. Y pregunta que te hago para cerrar esta parte. ¿Por qué dice que durante esos 1260 años, estos dos testigos de los que ya ustedes sabemos que son el Antiguo y Nuevo Testamento, dice que estaban vestidos de cilicio? Precisamente por eso, porque los exponentes de la palabra, los que los predicaban, los que los promovían, estaban siendo asesinados. El que predicaba la palabra y no se llevaba o no se sometía a la voluntad de la iglesia popular o a las leyes locales, era asesinado. Muy bien, gracias Roberto. Vamos a hablar ahora de esto mismo que tú estabas comenzando a explicarnos. ¿Cómo es que los dos testigos fueron asesinados? Y ya sabemos que los dos testigos son la palabra de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento. Vamos entonces a permitirle al hermano César que nos hable un poquito sobre este tema, porque es que nos está hablando de un momento histórico bien importante donde ya Roberto nos había dado la introducción. Esto es una continuación, así que ¿qué tú nos puedes decir sobre esto, César?
Sí, voy a empezar leyendo el pasaje bíblico que se refiere a esta parte, que se encuentra en Apocalipsis 11, 7 al 9. Y dice así: cuando hayan acabado tu testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Una visión bien tremenda. Tremendo, ¿Okay? sí. Ese periodo donde los testigos son muertos o se les trata de matar, empezó, como dijo Roberto, en el 538. ¿Okay? Allí fue donde se le dio la autoridad al Papa, autoridad civil, política y religiosa. O sea, la iglesia se convirtió como en un estado también, con poder estatal. ¿Okay? Allí, de ese tiempo para adelante, la Biblia se le proscribió al pueblo. O sea, el pueblo estaba o sea, la palabra no me llega, pero se le prohibió al pueblo tener la Biblia. Era un delito tener una Biblia. Por eso lo que dice que también tener parte de la Biblia o aún hablar de la Biblia. Si alguien te oía hablar sobre algo que la iglesia no aceptaba, ¿okay? Eso nada más era ocasión para poderte enjuiciar, si es que te enjuiciaban, y hasta matarte. ¿Okay? Así que poco a poco la Biblia se le fue quitando al pueblo, y así cuando se te quita algo, es como si muriera en ti. Sí. Por eso, si Cristo no está en tu corazón, para ti Cristo está muerto. ¿Okay? En ese sentido fue que se mató a los testigos, se mató a la palabra de Dios. ¿Okay? El pasaje dice que fueron muertos en la plaza. ¿Okay? Aunque en ese periodo el pueblo sufrió grandemente y el remanente de Dios que se hallaba, que no quería inmiscuirse con la iglesia popular de ese tiempo por lo corrompida que estaba, ¿okay? Ese pueblo sufrió muchísimo, ¿okay? Pero aún guardaba tu palabra en su corazón. Amén. ¿Okay? Amén. Y de una forma u otra la fue manteniendo viva, aunque para el pueblo en general estaba muerta. ¿Okay? También dice que es referente a Sodoma y a Egipto. ¿Por qué Sodoma y Egipto? ¿Okay? Buena pregunta, ¿por qué los compara con Sodoma y Egipto? Sí, porque el pueblo, allí en el pueblo francés, en la ciudad de París, el gobierno mismo impuso una ley, un edicto de que la religión terminaba y la religión que iba a ser aceptada era la religión de la razón. ¿Okay? Y para ilustrar esto, ellos cogieron una mujer de la vida alegre, la vistieron como una diosa, la pasearon por toda la ciudad, la llevaron a la plaza y allí la coronaron. ¿Ahí? Simbólicamente como la reina o la diosa de la razón. Desde ese día en adelante, en Francia no se permitía otra religión que el ateísmo y la razón. ¿Okay? Eso duró unos 3 años y medio, como dice la profecía. ¿Okay? Y sabemos que, 3 días y medio, como dice la profecía, y sabemos que tomamos un día por año. ¿Sí? A los 3 años y medio exactos, ¿okay? que empezaron el 10 de noviembre de 1793 y culminaron en 1797. ¿Okay? Porque el gobierno se dio cuenta de que esas leyes, el quitarle la Biblia al pueblo y restringirlo de esa forma, no lo llevó a nada bueno. O sea, ellos no se hicieron mejor pueblo, no se hicieron
en vez de echar para adelante. ¿Por qué? Porque donde no hay ley, hay desorden. Porque donde no está la palabra de Dios, allí está el caos, allí están las tinieblas. ¿Okay? El pueblo se promiscuió, representado por Sodoma. Sodoma era una ciudad que fue destruida por su promiscuidad Y su moral, y por su moral desenfreno también. sexual, ¿verdad? Y Egipto representando aquí aquellos que no creen en Dios, que no aceptan a Dios como creador, que no aceptan a Dios como Dios verdadero. Es representado por Egipto. ¿Okay? También dice el pasaje que allí también fue muerto Cristo. ¿Cómo fue que Cristo fue muerto en París cuando realmente sabemos que fue muerto en Gólgota, en Jerusalén? ¿Okay? Como dije anteriormente, Cristo fue muerto allí al sacarlo del corazón, al tratar de sacarlo del corazón del pueblo, ¿okay? Y eliminarlo del vocabulario, y obtener ahora una filosofía de ateísmo, ¿okay? Así ellos quisieron matar a Cristo. ¿Okay? Exactamente. ¿Sabes que hace un tiempo atrás, bastante tiempo atrás, a mí me tocó llevar las noticias del misionero que se hacen en la escuela sabática, como sabemos nosotros? Y yo leí que Francia, todavía hoy día, Francia es un país que cuando la iglesia adventista va a hablarle a las personas, no las puede invitar a la iglesia, porque ellos encuentran raro que tú le digas, vamos a la iglesia. Ellos, y no estoy hablando de manera general, estamos hablando de lo que se encontraron los adventistas allí. Y ellos dicen que cuando invitan a las personas a la iglesia, ellos le dicen, ¿pero para qué tengo que ir a una iglesia? Así que tienen que traer nuevas estrategias para llevar el mensaje a las personas, porque todavía, para que ustedes vean, todavía la obra de Satanás se ve en estos lugares. Pero hemos visto cosas un poquito tristes, ¿verdad, Loida? Sí. Esto, ya conocemos cuáles son esos dos testigos, cuáles son esos olivos. Hemos visto cómo fue que comenzó ese periodo de 1260 años. Hemos visto algunas de las cosas que sucedieron tristes para el pueblo de Dios, pero siempre hubo victoria. Y la victoria más linda es, Loida, que los dos testigos resucitaron. ¿Qué tú nos puedes hablar sobre eso? Bueno, mi parte se titula Los dos testigos resucitan. Amén. Pero para que algo resucite, debe de morir, ¿no? Sí, debe tiene que estar estar muerto, sí. Pero entonces nos preguntaríamos, ¿la palabra de Dios muere en ese tiempo? No, jamás. Aparentemente. Aparentemente. Pero simbólicamente. Simbólicamente. Vayamos a Apocalipsis 11:11. Apocalipsis 11:11 dice, pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida, enviado ¿por quién? Por Dios. Y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Así que hay una resurrección, ¿verdad? Pero de esos dos testigos. De esos dos testigos, que ya hemos establecido que es el Antiguo y el Nuevo Testamento. Dice que al final de la Revolución Francesa, la palabra de Dios, en sentido figurado, resucitaría. Amén. La palabra en realidad nunca estuvo muerta. Eso es lo que dice Isaías 48. Es que permanece para siempre. Que permanece para siempre. La palabra de Dios estaba en el corazón, como dijo César, de los creyentes. Y una de las cosas que más me impresionó haciendo este estudio, al estudiar esta parte de la lección, es de saber que por 1260 años, eso es un periodo larguísimo. Mi mente ni puede llegar ahí porque nuestra vida es bien corta, ¿verdad? 120 años dijo el Señor después del diluvio, que el hombre iba a vivir 120 años. Pero esto me enseña a mí el fervor, el amor que estos hermanos tenían por la palabra de Dios.
Un compromiso. Era un compromiso que ellos hicieron de aprenderse la palabra de Dios, de estudiarla, de comprenderla. Y yo me imagino que día a día, años tras años, generación tras generación, estas enseñanzas pasaban de una generación a otra. Ellos enseñaban a sus hijos a amar a Dios y ellos aprendían cada día la palabra de Dios. Dice que a fines del siglo XVIII, Dios suscitó a hombres y mujeres que se comprometieron a llevar el evangelio hasta los confines de la tierra. Hubo gente que difundió rápidamente el mensaje de la Biblia, como por ejemplo William Carey, que viajó a la India y tradujo la Biblia a docenas de dialectos indios. Se enviaron misioneros por todo el mundo, impulsados por el poder de la Biblia. Ahí la Biblia resucitó. Exactamente. Ya venció. Amén. Dios mismo le dio el aliento de vida, ¿verdad? Y me gusta mucho estas palabras, el espíritu de vida Dios le dio. Y la Biblia llegó a ser leída y entendida a través de todo el mundo. Amén. ¿Sí? Tal parecía que en ese periodo de tiempo que supuestamente estaba muerta, lo que estaba haciendo era acumulando fuerzas. Exactamente. Y una vez que le abrieron las puertas, salió corriendo y nadie la pudo parar. Porque ella siempre estuvo. Porque ella no siempre desapareció. Ella siempre estuvo Estuvo muerta porque estuvo restringida. Restringida. Porque no se podía restringida, esparcir. opacada. Sí, estuvo opacada. Porque Satanás Exacto. usó, yo creo que todo lo que tenía Sí, claro. para está. poder eliminarla, pero no pudo. No pudo. ¿Sabes? También pienso, yo tratando de extraer lo mejor de esta parte, pienso en, como dijo Roberto en algún momento, que todo lo que pasa se repite. Así es. La historia se repite. Y estamos llegando a un punto en este mundo como cristianos esperando la venida de Cristo, que estas cosas van a volver a suceder. Entonces, este es el tiempo, no sé, yo veo que hay urgencia, pero en algunas personas, por lo menos, esa urgencia se ha despertado en mí personalmente. Amén. Y yo sé que ustedes aquí tienen esa misma urgencia. Y es que, ¿qué estamos haciendo en este tiempo de bonanza? ¿Qué está haciendo el pueblo de Dios en este tiempo? ¿Estamos conscientes de los acontecimientos mundiales? ¿Estamos conscientes de las cosas que están ocurriendo y van a ocurrir? ¿Cómo se está preparando la iglesia para una ocasión tal? Me preocupa. Eso para mí es una preocupación, porque esto mismo va a ocurrir. Vamos a ser perseguidos. Nos van a quitar las Biblias, no vamos a poder venir a la iglesia. Lo que vamos a tener, lo que tenemos aquí guardado. Exacto, pero si no estudiamos, ¿qué si pasa? Si no estudiamos, no hay nada. Si no, Roberto. Hay un dicho que dice que la historia cuando se olvida está expuesta a repetirse. Se repite. Esta historia que estamos repasando hoy en la lección, no debemos olvidarla. Y debemos utilizarla como un ejemplo para analizar la situación del mundo actual. Así mismo. La situación del mundo religioso, la situación del mundo político, porque todo se está apuntando para que esta situación se repita. Se repite, exactamente. Y yo creo, cuando la Biblia dice que vamos a pasar por una angustia tal que el mundo nunca ha visto, es algo que de verdad uno se estremece, ¿verdad? Y es que como único nosotros vamos a poder pasarlo, vida, por ese tiempo de angustia cual nunca fue, es como tú has dicho, y como debe ser, escudriñando la palabra del Señor. Amén, amén. Como hicieron estas personas que fueron capaces de entregar sus vidas por la palabra del Señor, que llevaron la antorcha de la verdad al mundo, sin importar lo que le pasara a ellos. Sí, porque imaginémonos pasar por una prueba por la cual no nos hemos preparado. Es imposible que la podamos pasar. Es imposible pasarla. Pero ¿sabes qué, Loida? Al fin y al cabo,
la verdad va a triunfar. Claro que sí. Amén. La verdad va a triunfar. Amén. A pesar de todos los ataques que el enemigo ha tenido contra la palabra de Dios, contra la obra de Dios, esa obra se va a llevar a todos los confines de la tierra. Amén. No hay manera que Satanás, con toda la fuerza que pueda tener el poder, pueda destruir la palabra de Dios. Dice que el evangelio se va a predicar a toda nación, toda tribu y a toda lengua. El reino de Dios va a triunfar. Esa es la verdad. Satanás va a ser destruido. El pecado va a ser destruido y viviremos en la gloria eterna por los siglos sin fin. Yo quería que leyéramos, ya casi para terminar, Apocalipsis 11, 15 al 18. Dice: y el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor. Mira qué cosa más hermosa. Y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras y el que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas y a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Gloria al Señor. Este mundo como conocemos ahora va a llegar a su fin. El pecado va a desaparecer. Satanás va a desaparecer y gloria a Dios. Lo que entristece es que no acaba de pasar. Eso es lo que entristece, que ya quisiéramos que eso pasara ya, pero va a pasar. Y hay algo que Roberto dijo ahorita, mientras estábamos esperando para tomar esta parte, que a mí me gustó mucho, Roberto. Cuando tú dijiste que al principio todo se ve repetir. Con lo del templo, ¿qué pasó con el templo? Se rasgó y se quedó expuesto el lugar santísimo cuando Cristo murió, ¿verdad? Y eso me llamó mucho la atención porque no lo había pensado de esa manera. Yo me concentré en lo que dice Apocalipsis 11, 19, que el apóstol Juan dice que él vio que el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y un granizo muy grande. O sea, según comenzaron las cosas, van a finalizar. Bendito sea el Señor, que su nombre sea alabado por la eternidad. No tenemos nada que temer. La palabra de Dios triunfó y triunfará para siempre. Hay un pensamiento, o sea, con esto finalizamos. Hay una responsabilidad que tenemos. Dios va a hacer su parte, siempre lo ha hecho. Amén. Pero para que este plan se lleve a cabo, hay una parte que el hombre tiene que hacer. Exactamente. Hay una parte que nos toca a nosotros hacer y Dios no la va a hacer. Amén. La decisión que tenemos que tomar es si nosotros vamos a hacer la parte que nos toca o si Dios tiene que darle esa parte nuestra a otra persona. Y así no puede ser. Cada uno tiene una responsabilidad. Gracias por haberme acompañado en el repaso de esta lección. Gracias porque yo sé que lo hicieron con mucho cariño para el Señor. Y le doy gracias a Dios por habernos dirigido. Quisiera que tengamos una oración para cerrar esta parte y que la bendición del cielo también acompañe a nuestros queridos hermanos que fielmente nos ven por las redes sociales, esta iglesia de Brandon. Amén. Oramos. Eterno Dios, maravilloso Padre Celestial, gracias porque tu palabra triunfa. Gracias, Señor, porque tú eres el victorioso, no hay Dios como tú. Solamente tú eres Dios. Gracias por tu palabra y porque nosotros tenemos esperanza. Que así como estas personas lucharon por la verdad, también nosotros la haremos en el nombre de Jesús. Siempre aferrado a tu palabra. Acompaña a nuestros hermanos queridos que nos ven a través de las redes sociales y que ellos puedan también aferrarse a ti, querido Dios, pues el tiempo se acaba. Gracias por acompañarnos. Que tu nombre sea exaltado por los siglos de los siglos. Amén.